serie de contrastes, o sea, declaraciones contrastantes, lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Fíjense el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Primer contraste. Si usted es dominado por su naturaleza caída, usted solo va a estar pensando en eso. Pero si usted es dominado por el Espíritu, obviamente va a pensar en las cosas del Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios. El famoso filósofo francés René Descartes, en el siglo XVI decía: pienso, luego existo. Pienso, luego existo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, nosotros somos lo que pensamos? Eso viene de allí. Entonces, si yo pienso todo el tiempo en las obras de la carne, ¿qué cree usted que va a suceder? ¿Qué es lo más probable que suceda? Que voy a terminar haciendo las obras de la carne. Y eso es lo que dice el versículo 6. Porque ahí viene otro contraste, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu no solo es vida, es vida y paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No hay nada más grande que tener paz. De hecho, cuando los apóstoles saludaban en sus cartas, Pedro, Pablo, Santiago, todos decían: gracia y paz sean a vosotros. No hay nada más hermoso que estar en paz. Pero fíjese que si usted piensa las cosas de la carne, usted se va a ocupar de las cosas de la carne. Usted va a invertir su tiempo en hacer las obras de la carne. Pero hay un problema. Eso trae muerte. Eso trae muerte. Fíjense que si nosotros ocupamos nuestra mente de manera distinta, en Filipenses 4:8, Pablo escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que es digno de alabanza, en esto pensad. Esas 8 cosas. Todo lo verdadero, honesto, justo, puro, buen nombre, digno de alabanza, en cosas buenas. Y si yo pienso en eso, voy a hacer eso. Si yo me ocupo de la carne, obtengo la muerte, una existencia miserable. Por eso es que usted a veces conoce cristianos que usted duda en realidad que lo sean. Y no puede ser. Te dice así. ¿Por qué? Porque a veces son cristianos que se dejan dominar por la carne. Usted tiene la posibilidad de rechazar la carne y sus obras. Usted tiene la capacitación por Dios como cristiano. La persona en el mundo no la tiene, no tiene esa naturaleza. Pero usted sí la tiene. Y usted puede decir no en el nombre de Jesús. Pero ellos no la tienen. Entonces, si usted como cristiano obviamente se deja vencer por las obras de la carne, usted va a vivir como una persona que no tiene a Cristo. Y no va a aparecer. Ustedes lo van a ver y probablemente, oye, esta persona como que no parece cristiana. Entonces, hay que pensar en las cosas del Espíritu, hay que ocuparse en las cosas del Espíritu. Y te dice por qué. En el versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, los designios, los planes, las intenciones de la carne son hostiles contra Dios. Cuando usted opera en la carne, le pasan 2 cosas. Usted no quiere saber nada de Dios. Usted es hostil, rechaza a Dios. Y dice el mismo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios. Usted no se sujeta a los parámetros divinos. ¿Por qué? Porque está operando en la carne. Entonces, si usted quiere de alguna manera operar en lo que Dios manda, usted tiene que dejarse dominar por el Espíritu, como dice el título de este mensaje, para poder vencer. Depender del Espíritu para poder vencer.
además de que no se debe andar en la carne, porque es hostil contra Dios y porque se revela ante Dios, el versículo 8 lo dice por toda la calle del medio. Es una verdad incontrovertible, no se puede contradecir. Usted no puede... ¿Qué dice ahí? Claro, el que vive según la carne no puede agradar a Dios. En la Biblia hay unos cuantos textos que dicen no puede agradar a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que cree en Dios, ¿verdad?, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Premia a quienes buscan. Dios premia al que le busca. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Pero si usted como cristiano vive según la carne, no puede agradar a Dios. Entonces, esas son las razones por las cuales no debemos como cristianos vivir en la carne. Seguimos. Por último, el último punto. Lo que Dios espera de nosotros como cristianos. No se espera de cualquiera. Se espera de nosotros, de un grupo selecto al cual Dios por su gracia les dio una nueva naturaleza, les dio su espíritu. De nosotros se espera que nosotros vivamos en el espíritu, que nosotros seamos dominados por el poder del Espíritu Santo. El versículo 9 dice, aquí está otro contraste, más. Esa palabra más quiere decir pero. Esa palabra más sin acento quiere decir pero vosotros. O sea, una cosa es lo que haga el mundo, una cosa es lo que haga la gente que está afuera, pero ustedes, los hijos de Dios, deben actuar de manera distinta. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Mire, esta declaración esto es una mandarria. Esto es un martillo sobre la cabeza de las personas. Le voy a decir por qué. La salvación no es por obra. Vamos a convenir eso. O sea, no hay nada que yo pueda hacer que me pueda salvar. La salvación es por fe en Cristo. Pero fíjese lo que dice ahí. Que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, a consecuencia de que el Espíritu